Comencemos. Un parásito comenzó a atormentar las calles de Japón, especialmente en la ciudad de Tokio, dando inicio a ataques masivos de criaturas mutadas que arrasaban con todo a su paso, sembrando caos y destrucción. Todo empezó como una infección menor, un parásito que provocaba sangrado y putrefacción en sus víctimas. Sin embargo, poco después, estas se convertían en seres con un hambre insaciable. Para contener la amenaza, el gobierno desplegó a un escuadrón especial de ninjas con la misión de exterminar a los infectados y evitar la propagación del virus. Entre ellos destacaba Ken Ogawa, un guerrero letal con una katana tan precisa como implacable. Su primera misión fue limpiar por completo una zona altamente infectada. Sin embargo, lo inesperado sucedió. Fue traicionado por su propio maestro. Tras su recuperación, Ken fue informado de que el virus se había triplicado, expandiendo aún más las colmenas de infección. Decidido, aceptó una nueva misión: eliminar al parásito de raíz y enfrentarse a su maestro. Durante una de sus incursiones, Ken descubriría algo sorprendente. Algunas personas infectadas podían recuperar brevemente su conciencia antes de volver a ser dominadas por el parásito. Este hallazgo encendió una chispa de esperanza en su interior. Tal vez aún podía salvar a su maestro. Más adelante, Ken se enfrentaría a un antiguo compañero suyo, ahora corrompido, cuyo plan consistía en activar 3 criaturas gigantes capaces de destruir una cuadra entera cada una. En medio de ese enfrentamiento, Ken recibiría impactantes revelaciones. La razón por la cual era inmune al parásito era porque, desde el principio, él había sido un experimento de laboratorio creado con un solo propósito: erradicar la infección. Poco a poco, más verdades salieron a la luz. Su antiguo compañero se había entregado al parásito voluntariamente, seducido por el poder que éste le ofrecía. Y su maestro, aquel que lo traicionó, confesó su verdadero objetivo: infiltrarse entre las filas del enemigo y descubrir la ubicación de la reina del parásito, lo cual finalmente logró. Antes de ser consumido por completo, el maestro le confió a Ken una última misión: destruir a la reina, eliminar el parásito de una vez por todas, salvar al mundo y matarlo a él antes de que perdiera el control total. Ken aceptó, pero el último enfrentamiento con su maestro fue brutal. Superado física y mentalmente, ni siquiera era capaz de empuñar la espada sagrada que le habían entregado para acabar con la infección. Sin embargo, en una escena digna de Dragon Ball, Ken despertó su verdadero poder, empuñó la espada, que curiosamente lleva el nombre del juego, y venció al parásito que controlaba a su padre adoptivo. La reina, al ver peligrar su reinado, intentó atrapar a Ken. Pero su padre, con las últimas fuerzas que le quedaban, se sacrificó para que su hijo pudiera seguir con la misión. La colmena, ahora desatada, provocó una invasión masiva, destruyendo múltiples sectores de la ciudad y creando un gigantesco clon del padre de Ken. ¿Recuerdan cuando dije que Ken tuvo su último combate con su padre? Bueno, no fue así. El verdadero combate final sería contra ese clon colosal y una versión aún más infectada de su padre, una batalla épica que definiría el destino de la humanidad. Pero la historia de nuestro ninja no terminaría ahí. Antes del cierre, se nos revela que Ken ahora lidera su propio escuadrón de exterminio, dejando claro que su misión no ha terminado. Porque mientras el parásito exista, Ken Ogawa seguirá luchando. Primero que nada, con su katana puede partir a la mitad a monstruos voladores, lo mismo sucede con los infectados comunes. No representan ningún problema para él. Literalmente los hace picadillo. Cabe destacar que estos infectados tienen la fuerza suficiente para destruir contenedores, lo que nos da una idea del nivel de poder que enfrentamos y del que Ken supera con creces. También se les vio abrir el techo de un elevador. El primer subjefe al que nos enfrentamos dejó claro su poder desde el primer momento. Destruyó gran parte del suelo apenas apareció. Además, era capaz de crear enormes bolas de fuego con sus manos y hacer temblar el suelo con sus puñetazos. Cuando estuvo a punto de ser derrotado, en un intento de escapar, dio un aplauso tan potente que destruyó por completo un piso, provocando el colapso de medio edificio. En su segundo enfrentamiento, el mismo subjefe regresó derribando un muro enorme. A pesar de su imponente entrada, Ken volvió a demostrar su superioridad. En el combate final, la criatura se presentó aún más poderosa, envuelta en llamas, capaz de romper pilares y lanzar poderosas ráfagas y bolas de fuego. Sin embargo, eso no fue suficiente. Ken no solo lo venció, sino que, como en los combates anteriores, terminó usándolo como si fuera una pelota.
Pasando a otras hazañas más simples, puede partir a la mitad autos lanzados con fuerza hacia él. Con su espada más grande aumenta la potencia y rango de su ataque, permitiendo destruir varios contenedores de metal y a sus enemigos. El próximo subjefe que se enfrentaría sería una araña gigante, que con su mera presencia se veía que ocupaba una parte de la estructura, por no decir que con sus saltos provocaba derrumbes de esta e incluso se le vio repetir esto por segunda vez al poco tiempo. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestro querido ninja americano? Pues que por un buen rato Ken le ha dado demasiado pelea, ya sea gracias con la ayuda de su segunda arma, pero igual esta se requería de cierta fuerza para destruir la piel de la criatura. El combate culminaría con uno de los múltiples quick times que tiene el juego, donde Ken usaría una bola de demolición como si fuera pelota de béisbol, y de paso esto lo redireccionará en el aire para darle knockout al australiano. Luego de esto tendría una pequeña pelea contra un caracol gigante, no es gran cosa comparado con el subjefe anterior, pero no cuesta nada recordar que monstruos de nivel muro no son nada para el ninja. Un fan de Boku no Hero vendría a perturbar el camino del neo ninja americano, donde se desarrollaría una persecución. No contento en tenerlo acorralado, Ken y el gusano tendrían un pequeño enfrentamiento. Cabe mencionar que el monstruo tenía la capacidad de atravesar edificios o incluso tenía tener un tamaño parecido al de ellos. Otra hazaña que tienen este tipo de monstruos es que pueden atravesar el suelo de una calle. Después de esto se batiría un duelo contra un helicóptero que habría sido reforzado por el parásito. Si bien se vio que Ken usó el misil del helicóptero para destruirlo, durante su enfrentamiento se vio que Ken no le costaba para nada devolver los misiles mandados por el bicho. Con este obtendría un ítem que le daría el control del fuego, que le permite abrirse camino ante ciertos obstáculos, que poder provocar explosiones. Este llegaría a un edificio que ha sido infestado por una especie de variante de las múltiples especies del parásito, siendo en algunas partes llenas de zona verde. Al final se enfrentaría al responsable de la infestación de plantas en el edificio, siendo una variable del gusano que enfrentó anteriormente. Pero no solo eso, sino que tendría que enfrentar a 3 a la vez. Y como era de esperarse, al final Ken obtendría la victoria, dejando de fuera de combate al insecto. En la tercera misión iría en busca de un yakuza y su hijo que no paraban de causar problemas. En uno de sus intentos por alcanzarlos, Ken tendría que enfrentar primero a un cangrejo gigante. Esta tenía la suficiente fuerza como para mandar a volar un carro blindado del ejército. Destruir la pista con sus fuertes pisados. Súmenle que a sus rayos tenían la potencia de hacer explotar autos y buses por completo. Y aún así Ken lograría dañar y derrotar al veracruzano, e incluso lo mandaría a volver a caminar de una sola patada. A pesar de que Ken le dio otra segunda oportunidad, el cangrejo no se salvó de volver a ser humillado por el neo ninja americano. Ahora ya pasando a las hazañas mostradas en las últimas misiones, aquí tenemos ciertas cosas bastante interesantes. Se enfrentaría a un dragón que con anterioridad había derrumbado un avión de guerra, y estaba destruyendo un avión de carga del gobierno. Si bien Ken tuvo que enfrentar a la criatura por partes, llegó en un punto donde Ken no tenía problemas enfrentar a las 3 cabezas a la vez. Y incluso con algo de fuerza y con la ayuda de su shuriken, le daría el descanso eterno al dragón de 3 cabezas. Se batiría a un duelo contra un ácaro gigante. El bicho gigante era capaz de dar fuertes saltos, que eran capaz de hacer temblar el entorno donde estaban. No solo eso, sino que hasta Ken se pudo tomar la molestia de hacerlos rebotar y patear como si fueran una pelota. Pero la cosa no acaba aquí, ya que después de eso se nos da un dato interesante sobre estos bichos. The game. I lured some giant bomb bugs to key locations in the tunnels. If just one of them blows up, it could take out an entire city block. Think you can find them all before I get bored? Y con todo esto mencionado, Ken pudo derrotar a 2 de estos bichos, mientras que al tercero fue devorado por un insecto mucho más grande y amenazaba a Ken con sus remolinos y bombas salidas de su cuerpo. Pero al igual que el resto de insectos, este no se salvó de ser exterminado por el ninja. Tanto que incluso buscaba huir de nuestro querido protagonista sin éxito alguno.
Ken solo demostraría ser superior a la criatura con sus armas, sino que hasta con sus propias manos sería capaz de liberarse de su mandíbula. Misma que vimos cómo se devoró de un bocado a uno de los ácaros gigantes. Que vimos que estos son capaces de hacer temblar el suelo, y sus explosiones son capaces de derrumbar al mismo. Y para ya darle el insta-kill definitivo, este utilizaría al bicho para dar un increíble salto, para luego proceder a atravesar al monstruo. Ahora que mencione esto, quiero analizar ciertas cosas que sucedieron durante esta misión. Como se dijo al inicio, cada uno de estos bichos estaban programados para que en algún punto destruyeran un barrio entero. Y mayormente los kilómetros que tiene un barrio dependen mucho de la ciudad y la zona donde transcurre, pero gracias a que se sabe que el juego se desarrolla en la ciudad de Tokio, podemos investigar mejor los kilómetros que ocupan un barrio del mismo. Si buscamos información de esto, nos sale que los barrios de Tokio llegan a ocupar de 15 a 60 kilómetros cuadrados en promedio. Si pasamos esto a metros cuadrados, nos da el resultado de 15 a 60 millones de metros cuadrados. Un nivel bastante decente que se podría atribuir a nuestro querido ninja. Una mosca gigante se atravesaría en su camino, pero no significaría nada para lo que ya vivió Ken, y simplemente lo terminaría lanzando con fuerza hacia un edificio para abrirse camino. En la penúltima batalla fue totalmente derrotado por su antiguo maestro, tanto que incluso intentaría usar la Ninja Blade para remontar el combate, pero sin éxito en el proceso. Pero gracias al poder del protagonista y el guión, Ken podría desenfundar por completo la katana y utilizar sus poderes para poder superar a su maestro. Tomando en cuenta que el padre de Ken fue el único de los jefes del juego que lo obligó a sobrepasar sus límites, esto debería duplicar su hazaña anterior, pasando de 60 kilómetros cuadrados a 120 kilómetros cuadrados. Luego de esto se batiría a duelo con una versión gigante de su antiguo maestro, siendo que esta versión era capaz de levantar edificios y lanzarlos con fuerza. Pues el coloso no sería rival para Ken, y simplemente lo iría derrotando, para finalmente activar el Keep Time Event que le daría knockout. Durante este mini evento, Ken le daría múltiples patadas que lo levantarían de su trance. Y en el segundo evento Ken volvería a darle otra fuerte patada, no sin antes apartar con su propia arma un edificio que el coloso le había lanzado, y Ken pudo devolverlo contra él. Pasando al apartado de resistencia, tenemos varias cosas que podemos destacar del ninja. En primeras, tenemos que tiene ningún problema en recibir ataques de infectados normales, mismos que pueden destruir bóvedas de metal y destruir el techo de un ascensor. Puede aguantar los golpes de un infectado gordo, este mismo demostró capaz de destruir el suelo y que de un aplauso potente podía destruir un piso completo provocando el derrumbe de una parte del edificio. Las fuertes pisadas de una araña lo aturden por un pequeño momento. Y si tienen algo de memoria, dije que con anterioridad las pisadas y embestidas de la araña son capaces de destruir estructuras. El fuego no es un limitante para él. Lo mismo va para la electricidad. Puede resistir que le disparen misiles, balas de ametralladoras y bolas grandes de fuego. Las embestidas del gusano gigante no surgen mucho daño en él. Mismo que es capaz de equiparar su tamaño contra edificios o irse contra estos. Spin Dash de un caracol grande tampoco le hacen algún rasguño, aun si este demostró traspasar una puerta de metal. Las pisadas de un cangrejo grande tampoco lo hacen retroceder, aun cuando se vio que este podía atravesar grandes muros. Lo mismo va con sus embestidas y rayos de energía eléctrica. Ataques de ácaros gigantes que tenían la fuerza para hacer temblar el suelo y de paso destruirlo, no lo detienen. Fuertes ondas de energía, electricidad, y capaces de cortar a la mitad, las soporta como un campeón. Y yendo de una vez al plato fuerte, Ken soporta los golpes a matar de la criatura gigante de la reina. Misma que vimos como no tenía problemas en levantar edificios enteros.
Incluso cuando lo lanza a lo lejos, Ken ya no tiene problemas en caer en lugares de larga distancia y a una gran velocidad. Resistencia al control mental, prácticamente los parásitos cuando infectan toman el control total de su huésped, aun si es en contra o favor a su voluntad. Resistencia a la simbiosis o al control por parásitos, prácticamente la sangre de Ken lo hace inmune a estos. Siendo porque a lo largo del juego buscan como matarlo o tomarlo parte de sus filas. Este apartado será muy corto, así que las hazañas de Ken los mencionaré lo más rápido posible. Ken es un ninja experimentado, así que la velocidad y el sigilo son parte de su eslogan. Sumado que lleva un entrenamiento arduo desde joven, fácilmente debería ser más rápido que una persona promedio. Sus rivales como Kuno, no tienen problemas en redireccionar las balas de ametralladoras, e incluso lo hace mientras se ríe. Lo mismo va para Ken, devolver balas de ametralladoras, misiles e incluso bolas de energía eléctrica no tiene problemas en devolverlas. Reacciona a una explosión de su moto de una manera que pareciera que sufrió parte de esta. Las explosiones pueden alcanzar velocidades de detonación entre 4000 y 10300 metros por segundo, mientras que las explosiones de gas pueden tener velocidades entre 1800 y 3000 metros por segundo. En su batalla final contra Kuno, el ninja traidor activaría una fase extra que lo volvería el doble de fuerte y rápido. Si antes podía desviar balas de ametralladoras, y estas rondan una velocidad de 300 a 1000 metros por segundo. Pues ahora la doblaría dando un nivel de 2000 metros por segundo. Viendo las hazañas de reaccionar a una explosión, balas de ametralladoras y bolas de electricidad, dejan a Ken con una velocidad supersónico hasta hipersónico. Pero falta una demostración de velocidad más, que le da un nivel superior. Con tal de no aceptar su derrota, Kuno intentaría matar por sorpresa a Ken utilizando rayos láser. Rápidamente Ken usaría su espada para reflejar el rayo. Ahora para que los rayos láser puedan entrar en categoría de velocidad lumínica o superarla, tienen que cumplir unos cuantos requisitos. Y los rayos láser de Kuno cumplen con la mayoría de estos, pues prácticamente son retráctiles mediante algún objeto reflector, son luminosos, van en un punto en específico y tienen puntas pico. Así dándole a Ken un nivel FTL de 2×C. Ninjitsu, esta habilidad le permite ver a Ken en cámara lenta a todo su entorno, ver los puntos débiles de sus oponentes y la capacidad de ver a personas o monstruos invisibles. Puede trepar por las paredes. Domina los 3 elementos clave del juego que son, el fuego, el aire y la electricidad. Su propia sangre, que es totalmente tóxica tanto para los humanos y los parásitos, siendo que este le permitió ser inmune al control de los bichos. Y no ser tentado o modificado por estos. Cierto control de la materia. Tiene la clásica katana característica de los ninjas, con esta utilizo para derrotar a infectados y monstruos potenciados. Una espada más grande, ideal para oponentes y criaturas que poseen una armadura resistente que proteja su cuerpo. Doble espadas, dan mayor velocidad y posibilidad de causar más daño a los enemigos. Tiene otras funciones como para poder columpiarse entre las paredes, agarrar objetos y lanzarlos, y obtener mayor rango de ataque. Shuriken, esto funciona como un arma tanto ofensiva como defensiva, desde poder lanzarlo hacia un punto en específico o usarlo para poder defenderse de un ataque grupal. También le permite a su portador poder dominar los 3 elementos, siendo estos el viento, el fuego y la electricidad. El aire funcionando para poder contrarrestar y deshacerse de ciertos obstáculos en el camino. El fuego convierte al shuriken en una especie de bomba, con cual puede utilizar para poder acabar con un buen número de enemigos. Electricidad, Ken puede utilizar este elemento para poder neutralizar a sus enemigos, como también eliminarlos. La Ninja Blade, esta arma que es catalogada como peligrosa en su propio verso, le permite un increíble aumento de poder a Ken, como también tener cierto grado de control de la materia, y poder destruir las barreras de energía que protegen al oponente. Aunque este tiene un costo que pienso mencionar en el apartado de debilidades. El personaje va desde ataques físicos con sus puños y armas cortantes, pero con sus poderes elementales junto al shuriken, le permiten obtener mayor rango de ataque. Lo mismo va con su doble espadas, que le da más facilidad de alcanzar a sus enemigos a largas distancias. Unos cuantos metros para poder resumirlo.
Ken fue entrenado desde niño en las artes ninja de su familia, obteniendo conocimiento en el uso de armas de cuerpo a cuerpo, armas de fuego, armas blancas y aplicación en las artes marciales. Súmenle al hecho de que es considerado como alguien importante para el gobierno y su clan, aplicando en misiones de espionaje y exterminio. Ken prácticamente no posee alguna debilidad, fuera de dos que valen la pena mencionar. Si se le llega a agarrar desprevenido y con la guardia baja, puede ser dejado fuera de combate por un tiempo. La Ninja Blade, el arma emblemática del juego, al usarla prácticamente tiene un costo, y ese es que usa la sangre de su portador para poder acceder a sus poderes. Esto incluso recae que la misma anteriormente estaba sellada por lo peligroso que era. Ahora sí, termino esto. La verdad es que tenía mis dudas sobre subir este video, y más aún donde anuncio mi presentación, debido que se me había olvidado que lo tenía guardado en privado hace varios meses. Pero mejor tarde que nunca, ¿no? Comenten si les gustó o no el video, también si tienen alguna queja o sugerencia, puedan dejarla en la caja de comentarios. Yo por mi parte me voy despidiendo, hasta que nos volvamos a ver en un próximo video. ¡Nos vemos! Imagínate, she got no more, wants got me, they got